estar completo en el término de perfección es eso. Ser perfecto es estar completo. Sí. Que no haga falta nada. Wow. Entonces, cuando hay que nacer de nuevo del Espíritu, entonces las limitaciones se van. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te bendice y te dice bienvenido a este tu espacio Zona Sobrenatural. Escuche bien, hoy tenemos a un hombre de Dios, hoy tenemos a un pastor, un hombre con mucho conocimiento en lo que es el mundo espiritual, aleluya, en lo que es la palabra de Dios. Un hombre que lo ha entregado todo para servirle al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, ¿verdad? Y señores, sé que usted vio, ¿verdad?, el intro del video. Sé que usted lo vio ahí soltando un pequeño fragmento de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a hablar a través de este video completo. Gloria a Jesús. Prepárese, porque ese tema que está ahí, Conociendo la Mente de Dios, volumen 1, va a impactar su vida y su corazón. Voy a dejar para que el invitado, nuestro pastor, se esté presentando a ese pueblo de Dios. Pastor, Dios le bendiga mucho, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Para mí un gran placer estar aquí. Amén. De verdad que es un honor ver la excelencia cristiana materializada. Santo. De verdad que sí. Dios nos llama a ser excelentes y eso de verdad que tiene un gran valor. Sí. Como usted decía, pues tenemos un tema interesante que yo sé que va a cautivar muchas mentes. Sí. Mi nombre es Víctor Almanzar, pastor en Los Ríos, en la Iglesia de Jesús. Estamos allí, en la calle Primera, hace algunos años. Entonces, pues, estamos agradecidos de Dios, de la invitación y de estar aquí. Amén, mi hermano pastor Víctor. Qué bendición, de verdad que nos sentimos honrados aquí en Excelencia por usted sacar de su bello tiempo y venir a compartir una palabra de Dios con el mundo entero. Queremos resaltar de que ahora mismo está pasando, ¿verdad?, el huracán Fiona por acá, por la isla, por el país dominicana. Y el pastor, hermano, desafía huracanes, desafía temporada, desafía los momentos. Gloria a Jesús, porque sabemos con quién contamos y con quién caminamos, pastor. Gracias, aleluya, por venir, gloria a Jesús, a bendecir nuestras vidas con una palabra de Dios. Al final, prepárese porque estaremos direccionándolo hacia un libro poderosísimo que el pastor ha escrito, gloria a Jesús. Pero queremos hacer la introducción bajo ese tema tan tremendo, pastor, conociendo la mente de Dios. Pastor, ¿de dónde surge ese tema tan poderoso, conociendo la mente de Dios? Este tema surge de una interrogante de un científico ateo. Wow. Llamado Stephen Hawking, ya fallecido. Él tenía una situación de salud durante muchos años de esclerosis múltiple. No podía caminar, no podía incluso mover muchas partes de su cuerpo ni hablar. Él vivía en una silla de ruedas. Y con la tecnología y con el movimiento de su dedo era que él podía, pues, con un algoritmo en la computadora, en el ordenador, así es, pues, poder comunicarse y comunicar sus ideas. La mente de este señor se mantenía activa aún cuando tenía esta enfermedad. Tremendo. Y hay cosas que él escribió que inspiran realmente. Sí. Pero lo que a mí me llamó la atención es en un libro que se titula Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, escrito por el mismo señor, pues Stephen Hawking. Y él decía allí que si nosotros podemos saber cómo funciona el universo, cómo se creó el universo, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, por qué las cosas son como son. Aleluya. A nivel cosmológico, entonces nosotros habríamos logrado conocer la mente de Dios. Tremendo. Él decía esto, él decía, sería un gran logro para la raza humana, porque podríamos entonces haber conocido la mente de Dios. Entonces, cuando este hombre dice conocer la mente de Dios, cuando él, en su gran mayoría de conferencias y de preguntas que le habían hecho, daba a entender que él no creía en la existencia de un Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo él cita que podemos conocer la mente de Dios conociendo esto? Tremendo. Parece que él pensó que nadie podía explicar ese tipo de acontecimientos porque una gran
contradicción siempre ha surgido en cuanto al surgimiento del universo. Aleluya. Y a través de los años, a través de la historia, a través del tiempo, la mayoría de los científicos no se han podido poner de acuerdo. Incluso la teoría más corroborada por todos es la del Big Bang, que es la que todos conocemos porque ellos la han popularizado, dando a entender pues que es la más acertada, según lo que ellos establecen. Estamos en ciencia, vamos a entrar más adelante ya un poquito más profundo a nivel teológico. Pero sucede que esta teoría del Big Bang, ellos no tienen todo el conocimiento sobre ella y por eso ellos no pueden saber el origen del universo. Y lo que más cerca están, siempre dicen, es una energía que creó todo, es una fuerza impersonal, y le dan un carácter y un término, un concepto alejado o quizás más científico y no teológico. No reconocen que es Dios. Tremendo. Por ejemplo, hay otro científico, ese es actual, está vivo, Michio Kaku, que es físico teórico, trabaja con la física cuántica, uno de los postulantes de las teorías de cuerda. Esto es lo más avanzado en la ciencia, la física cuántica ahora mismo. Que la gente no sabe cómo funciona y a veces ni la entiende, sin embargo la utilizamos en la tecnología. Cuando usted ve un sensor que abre una puerta, eso es física cuántica. Cuando usted va y utiliza el microondas en su casa, eso es física cuántica que está ahí. Las computadoras tienen muchas cosas que se utilizan a nivel cuántico. Entonces, muchos estudios que se están haciendo para los viajes espaciales es tanto por las teorías de la gravitación de Newton como la de la relatividad de Einstein, que se han logrado pues, hacer los cálculos necesarios, pero también la física cuántica está incidiendo en todo el avance tecnológico, científico y espacial, astronómico del mundo. Tremendo. Entonces, Michio Kaku dice, el universo es una sinfonía de cuerdas. Entonces dice, la mente de Dios es música cósmica, dice este señor, poético, algo poético, científico. Y científico. Y él dice, wow, yo siento que Dios se está moviendo, varón. Así es, Él está aquí. Y este científico dice que eso es la mente de Dios. Entonces vuelve y recalca lo que venía yo diciendo hace un momento de Stephen Hawking. Ellos hablan de la mente de Dios. Hablando de una mente inteligente, claro está. Porque está hablando de música, está hablando de sinfonía de cuerdas, está hablando a nivel cuántico para que la gente lo entienda. ¿Qué pasa? La Biblia dice, Hebreo 11:3, de modo que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremendo. Entonces vamos a aplicarle ciencia ahora, varón, a esto. Dios mío. La Biblia dice que hay un don de palabra de ciencia. Así es. El don de palabra de ciencia es una revelación que sin ser científico, un hombre de Dios puede hablar de ciencia. Que sin ser de la CIA o del cuerpo de inteligencia militar puede saber su cédula, su dirección y dónde usted vive. Dios mío. Porque hay gente que no entiende esto. Hay cosas que no están escritas que Dios las revela. La Biblia dice que el Espíritu Santo era el que iba a traer el conocimiento de la mente de Dios, porque nadie conoció el Espíritu de Dios sino el Espíritu que está en él. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios. Muy fuerte. Y si hemos recibido el Espíritu de Dios, la Biblia dice que nos hacemos un espíritu con él. Entonces el Espíritu, dice Jesús, viene a revelarnos cosas que Jesús mismo no podía decirnos porque no le entenderíamos. Gloria a Dios. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu y de la profecía de Joel, donde el Espíritu se ha derramado sobre toda carne. Estamos en la era del conocimiento y de la sabiduría. Revelada por Dios. Sabiduría no del siglo cuando crucificaron a Cristo, sino para nuestra gloria, para este tiempo, dice Corintios capítulo 2. Tremendo. Entonces nosotros, dice la Biblia, más nosotros tenemos la mente de Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo va a instruir? Pero entonces dice algo que no es que no podemos conocerla, sino dice, más nosotros tenemos la mente de Dios. Porque el hombre natural, el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Así es. Porque hay que discernirlas en el espíritu. Y entro en materia. Vamos allá. Hebreo 11:3. Ellos quieren que le expliquen cómo surgió el universo. Y yo voy a dejar la teoría del Big Bang y voy a dejar un poquito la ciencia aparte ahora para hablar teológicamente. Dice la Biblia, por la fe, que es lo que no tienen los científicos a nivel hacia Dios. Y por eso no pueden entender, aunque tienen todo el conocimiento científico real, porque la ciencia testifica de Dios. La Biblia dice que todas las cosas da testimonio.
¿Cómo me puede dar una planta, una molécula, un organismo a mí Sí. testimonio de Dios? A través de la ciencia, porque la ciencia es real. Sí. Es una comprobación a nivel de la observación, se lleva a un laboratorio y se establece el componente de eso que se está estudiando, Sí. y eso me da un conocimiento y me da una información, Tremendo. que es lo que los científicos hacen y la transmiten. Y Así esa es. información sirve para hacer ciencia, para hacer tecnología y todo lo demás. Sí. Eso viene de Dios. Uf. Toda sabiduría, todo don perfecto, todo Viene de conocimiento viene de Dios. La física se explica a nivel bíblico en ese texto, por ejemplo, que es un texto que viene arrastrándose desde Génesis. En Génesis Dios creó todo por la palabra. Así es. Así lo dice la Biblia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la Y luz. fue la luz. Entonces Hebreo dice, todo lo que se ve fue hecho de lo que no Se veía. por la palabra de Dios. Sí. Entonces aquí entra la música cósmica que decía el científico Michio Kaku, y aquí entra la respuesta a Stephen Hawking, que decía que si conocemos todo esto, conoceríamos la mente de Dios. Tremendo. ¿Dónde entra? En lo siguiente. Cuando la física cuántica habla de la teoría de cuerdas y habla de los cuantos y habla de los neutrinos y habla de todo lo que compone el átomo, Sí. porque la física cuántica es lo que estudia las cosas más pequeñas, el mundo de lo invisible, vamos a Sí. llamarle así, para que se pueda entender fácil. Pero O sea, que tiene un gran mover en las cosas naturales que no sabemos. lógico. O sea, todo lo macro, lo grande, Sí. esto que vemos aquí, que Uf, alrededor nuestro está creado tiene. de partículas elementales que lo componen. Wow. Usted agarra este micrófono, agarra este mueble, Sí. lo que sea, este saco, lo que sea, Y y tiene, lo padre. descompone, y al final usted va a encontrar lo que ellos estudian, los científicos, Tremendo. que es la composición de la materia y la composición de la energía, la Sí. composición de todo. Entonces, la física cuántica surge por el estudio de la luz en el año 1900, en Sí. el principio del siglo XIX, por Max Planck. Este señor, premio Nobel de Sí. física, estudia la luz y sus componentes. Y de ahí viene el estudio de los cuantos, y de ahí viene el término de mecánica cuántica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién creó la luz? La luz la creó Dios. Y la luz en la Biblia la encontramos en varios textos, incluso Jesús diciendo, yo soy la luz. Así es. Entonces el principio de la física cuántica está en Dios. Hebreo 11.3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí. Eso es un principio cuántico. Uf, Las cosas físicas no están hechas de cosas grandes, sino de cosas invisibles y pequeñas. tremendo. Ahora, ¿cómo la palabra juega un papel en lo invisible y en lo pequeño? Porque es energía. Y por eso ellos hablan de energía. Y es la Sí. realidad. La palabra tiene poder porque la palabra tiene energía en ella, Sí. en su composición. Vibra, y en la física cuántica se habla de que las partículas, tanto son partículas como son cuerdas vibratorias de energía. Sí. Esa música cósmica, que la música es el bien combinar del sonido con el tiempo, es Así lo es. mismo que sucede con la palabra de Dios cuando sale de la boca de Dios. Esa palabra viene creando todo. La Biblia dice que por Él y para Él fue creado todo, por la palabra. Sí. Jesucristo viene creando todo. El universo, los astros, toda la materia orgánica e inorgánica, la materia visible e invisible, materia oscura, la composición atómica, las moléculas, todo viene creándose en un código, Wow. que es la palabra de Dios. Hay una pregunta, pastor, que surge ahí mismo para continuar ahí. Por ejemplo, los científicos, los cuánticos, ¿verdad? Todos ellos están buscando una explicación a algo y están entrando más y más a lo profundo, pero ellos no quieren reconocer que al final de todo eso está Dios. O sea, que Dios es quien crea todo. Dios es que toma de las cosas que no se ven y la traen a las que se ven. Así es. Al final ellos quieren refutar eso, quieren como botar esa área y no quieren llegar al final de decir que Dios es quien creó todo y punto. O sea, ellos están buscando otros medios y buscando y entrando más a la ciencia, más conocimiento, pero quieren desviar el final de todo, que es que Dios es quien hace las cosas y es quien trae las cosas que no se ven a lo que se ven. Así es. Y por eso es que ellos no pueden conocer la mente de Dios. Por eso la interrogante de un hombre que ha escrito libros que son bestsellers, vendido millones de copias, ese que yo le cité, de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo, se han vendido millones y millones de copias. Tremendo. Y la gente lo admira por muchísimas cosas, incluso él tiene muchísimos errores en sus libros, de teorías que no son ciertas, de que no son comprobables incluso, que simplemente se quedaron como hipótesis,
porque son incomprobables, porque para comprobarla hay que viajar a años luz de la Tierra, donde el hombre no podrá ir a comprobarla. Y la gente se maravilla con eso y le cree muchas cosas de esas. Pastor, y ahí mismo en eso, por ejemplo, esos libros, ¿verdad?, que han escrito esos grandes científicos, grandes hombres con un intelecto sobrenatural, tremendo, lo que ellos escriben, ¿sería bueno para cada ser humano cristiano, claro, comparar eso con la palabra de Dios? O sea, lo que ellos traen y dicen, compararlo con la palabra de Dios. Usted sabe que ha sucedido algo a través de la historia. Sí. Y es que se ha querido dividir la ciencia de la palabra o de la fe o de la teología. Y eso es imposible. Wow. Dios mío. Estamos hablando de excelencia. Sí. Y estamos en excelencia cristiana. Amén. No hay una mente más excelente que la de Dios. Aleluya. Así es. Wow, gloria a Dios. Nadie puede poner en duda la inteligencia y la capacidad perfecta del razonamiento y la lógica de Dios. Dios. Aleluya. La creación de Dios es perfecta. Sí. El universo funciona perfectamente, es lo que llaman los científicos el ajuste fino. Tremendo. La fuerza del átomo, Sí. la fuerza que rige en el universo, nuclear fuerte, nuclear débil, la fuerza de la gravitación Sí. y la gravedad, todas las fuerzas que hacen que funcione lo que nosotros vemos y podemos disfrutar. El movimiento de rotación, de traslación de la Tierra, la Sí. distancia de la Tierra al Sol. Todo esto es ciencia y astronomía y física y cuántica. Aleluya. El hombre lo ha descubierto con esos nombres, pero eso es ciencia de Dios. Santo. Es la ciencia de Dios revelada en lo físico, viniendo de lo invisible a lo visible, Dios mío. de lo espiritual a lo carnal, a lo Santo. humano. Y cuando el hombre lo entiende y entra a la dimensión de Dios, eso es otro espacio. Gloria a Dios. Allá está el tiempo, Wow, escuche esto, hermano. no transcurre. El dilema de Albert Einstein Sí. era que el tiempo era la cuarta dimensión y que para él la física cuántica tenía cosas que él no la aceptaba. Santo. Porque él decía que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Muy fuerte, muy fuerte. Cristo. Y si vamos a la palabra de Dios, encontramos que aún los ángeles se mueven más rápido que La palabra de Dios, varón. la palabra de Dios. Es en un instante que sucede. Dios. Usted ve que usted se acuesta y abre los ojos, o usted abre los ojos y lo que usted puede ver visiblemente, eso en un instante. Que casi no lo puede ni calcular. Santo. Es automática, que la luz rebota, se Sí. refleja en las cosas y va a su ojo, de ahí se transporta en energía a su cerebro Sí. y en las neuronas hace las funciones que tiene que hacer para esos datos, procesarlo, decodificarlo y tener la información. Eso es ciencia de Dios, En varón. segundo. Eso es neurociencia. Dios. Eso es física cuántica, cuando Sí. se estudia la luz, su componente, la gravedad, el cosmos, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces la ciencia no está divorciada de Dios. El hombre la ha divorciado queriendo entender que él lo sabe todo, Dios. cuando no sabe nada, Wow. ignora más de lo que sabe. Lo que nosotros sabemos es porque Dios nos lo ha revelado. Sí. Y nos lo ha revelado codificado, porque el que no es de Dios no puede entender las cosas de Dios porque son codificadas. El código es una información Sí. transformada en otra sin perder nada de la primera información. Dios Es la misma mío. información con datos específicos codificados para que lo pueda interpretar solamente el que tiene el conocimiento de lo que significa cada código. Sí. ¿Y cómo se revela la palabra? La palabra es un código y ese código se revela a través del Espíritu Santo y a través de la fe. Sí. Por eso dice, por la fe entendemos. Entendimiento. ¿Qué tiene la gente hoy día? El entendimiento entenebrecido. Aleluya. La Biblia habla de mente reprobada. Sí. La Biblia habla de mente cauterizada. La Biblia habla de mentes que Wow. no tienen el conocimiento de Dios. ¿Por qué razón? Sí. Porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la mente de Cristo. Dios mío. Y la mente de Cristo es la ciencia más avanzada por encima de todos los científicos sumándolos juntos. Wow. Cuando Dios creó la tierra en el principio, lo que revela Génesis es que Dios estableció todas las leyes físicas y de la naturaleza. Dios mío. Termodinámica, cuántica, gravedad. Sí. Todas las leyes establecieron principio antrópico, todo lo que tiene que ver con lo que los científicos han establecido, la expansión de los cielos. Sí. La expansión se descubrió en estos días a nivel científico hace poco tiempo. Ay, ay, ay. Hace menos de un siglo se había establecido que el universo era estacionario por algunas personas.
Había un científico, Fred Hoyle, que estableció que era estacionario en su teoría del Big Bang. Sin embargo, se han dado cuenta que el universo está en expansión. ¿Y por qué está en expansión? ¿Por qué las cosas se están hinchando? ¿Por qué las galaxias se están moviendo y están ampliándose más y creando más espacio? Jesús dijo, voy pues a preparar lugar. Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pastor, no. Para abrir lugar en cualquier sitio, varón. Esto es una morada. Si usted quiere preparar lugar, tiene que crear otro espacio, otra dimensión. Sí. Yo le hablaba ahorita del tiempo, que Albert Einstein decía que nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz. El tiempo en Dios no existe. Santo. Y eso es ciencia también. Aleluya. El tiempo es la medida de la magnitud de física. Gloria a Dios. Para establecer acontecimientos, un pasado, un presente y un futuro. Pero cuando conjugamos todo esto es un presente eterno. Cuando vamos a la física cuántica, el creador o el teórico más conocido como padre de esta física, que es Max Planck, establecía un tiempo que le han llamado el tiempo de Planck. ¿Qué tiempo es este? El tiempo de Planck es como una fotografía, para que me puedan entender fácil. Lenguaje. Es el tiempo que transcurre antes de que el acontecimiento primario que usted realiza se dé. Es la medida más pequeña que se puede captar. Sí. Y no es un movimiento, es un estado estacionario. Es como el calcular las cosas antes de hacerlo, ese espacio ahí. Es el cálculo de lo que sucede antes de que suceda. Wow. Eclesiastés 3, 15. Aquello que fue ya es. Lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios, tremendo. Una retrospectiva y una prospectiva del tiempo. Sí. Aquello que fue pasado ya es hoy. Gloria presente. A Dios. Lo que ha de ser futuro fue ya pasado. Y Dios restaura lo que pasó. Tremendo. Dios es sempiterno, varón. Sí. Dios no vive en el tiempo. Dios no tiene limitación. De ahí que usted escucha a los predicadores hablar del tiempo kairos de Dios. Sí. Pero el tiempo kairos es más que lo que se predica. Ay, escuchen esto los predicadores, por favor. El tiempo cronos todos lo conocemos. El reloj que tenemos viene de cronos. Tiempo humano. Mitología griega. Dios de las edades, de los tiempos. Sí. Nosotros medimos las cosas, pero el tiempo tiene un origen. Y el tiempo es abstracto y relativo. El tiempo tiene un origen con el pecado. El hombre iba a vivir eternamente, según lo que la Biblia dice. Sí. Hasta que el hombre come de aquel árbol metafórico y entonces entra a la limitación del tiempo. Dios. En su vida. Y hay un reloj interno en cada persona, limitado. Y en cada animal y en cada creación, que la maldición del pecado cayó sobre la tierra. Aún el sol no lleva el tiempo calculado. Todo tiene una limitación y un límite de tiempo establecido por el pecado. El sol y la luna no son astros para medir tiempo, sino acontecimientos. Wow, ¿te escuchó eso? El tiempo son acontecimientos. Si no hay movimiento, no hay tiempo. Dios. Si no hay acontecimientos, si estamos en el tiempo de Planck que yo le mencionaba, ese estado estacionario, entonces el tiempo no se mueve. Tremendo. Mi alma adora a Dios. Dios mío. Josué capítulo 10. Y el sol se detuvo y la luna se paró y no hubo movimiento de tiempo en ese momento. El tiempo se quedó. Y no se puso el sol en un día entero. Y no hubo día como aquel ni lo habrá, porque Dios escuchó la petición de un hombre. Dios mío. El tiempo se detuvo, varón. Tremendo, tremendo. Dios detiene el tiempo, Dios lo retrasa. Acuérdese de el rey Ezequías, que Dios le dio 15 años más. Pero dice que el reloj de sol retrocedió 40 grados, la sombra. Eso es retroceder el tiempo. El reloj solar es el reloj más antiguo, o uno de ellos, de los más antiguos, viene de la cultura egipcia. Aquí tenemos uno en el Conde. Un reloj solar que data muy antiguo. Del 1700. Dios. Y piquito, el siglo XVII. Entonces, cuando hablamos de que Dios es sempiterno y que el tiempo no existe, esto trastorna toda la ciencia también. Dios. Y trastorna todo el conocimiento del hombre. Porque entonces diríamos, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Y dónde estamos? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Si ya lo que fue ya es, el pasado es aquí. Y si lo que ha de ser fue ya y el futuro para Dios es pasado, ¿cómo es eso? Dios mío. ¿Cómo se explica eso? Que Dios vive en un presente eterno. Y Dios dice, yo soy el que soy. Eso es un presente eterno y una autobiografía de la autosuficiencia de Dios. Dios no tiene que esperar para hacer las cosas. Si Dios dijo que algo sucedió, sucedió y punto. Dios habló y las cosas fueron hechas. Eso no entra en duda, porque la palabra de Dios no deja de cumplirse. Ese es su valor. Tremendo. Entonces, la sempiternidad de Dios significa que incluso Dios vive más allá de la eternidad. Wow, explícanos ese chin ahí, pastor. Dios Nosotros mío. reconocemos a Dios como eterno.
Pero Dios es un concepto que nosotros tenemos para reconocer a un ser que es omnipotente, omnisciente, que es Dios todo lo que mío. nosotros podemos poner como lo más grande. Ese no es el nombre de Dios. Wow, o sea que lo que nosotros creemos que es lo máximo que Dios está más para allá de eso. Está mucho más allá de lo que nosotros pensamos. La Dios sempiternidad, dice que Dios es sempiterno, el único que habita en luz inaccesible, el único que tiene inmortalidad. Para tener inmortalidad hay que vivir fuera de la eternidad. Dios mío. Nosotros no somos seres inmortales. Dios. Nosotros tenemos vida eterna porque Dios nos la regala. Sí. El único inmortal es Dios. Cuando Dios quiere que algo ya no exista, no existe y punto. Uf. Y eso es lo que pasó con Satanás. Ay, En ay, la ay. conjugación de los tiempos. Ya Satanás fue juzgado, condenado y deshecho. Dios mío. Ya el hombre está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, dice la Biblia. Gloria a Dios. ¿Y cómo podemos estar sentados en lugares celestiales y estar aquí? Como Cristo dijo, yo iré y me tomaré a mí mismo. Cristo está aquí, está allá. Santo Su Dios. nombre. Dios mío. Te maná del cielo. Varón, el poder de la ciencia de Dios es un poder de un conocimiento tan profundo que el cerebro, que no tiene la capacidad para recibirlo, puede tener situaciones difíciles. Se chicharra como un buen dominicano. Puede tener situaciones difíciles, se lo digo de verdad y sinceramente, de Sí. todo corazón. Uf. Hay creyentes que no tienen la capacidad mental preparada para recibir conocimientos profundos de Dios. Y de ahí vemos las religiones que surgen hoy en día. Sí. Y vemos las divisiones que se están dando. Y gente que está trayendo supuestamente una revelación nueva, Ay. mística, de conciencia, de niveles de conciencia. Sí. Que no es que está mal, lo que está mal explicado, porque entonces toman la Biblia para Ay. algunas cosas y se la acomodan y desechan otras. Y quieren acomodar una religión para tener seguidores. Wow, pastor, no. Explíquenos eso, porque que ellos tienen, usted dijo ahora, una mala, ¿cómo es? Ellos, Un mal manejo de los términos. de los términos. En los niveles de conciencia que ellos hablan, es el hombre espiritual que habla la Biblia. El hombre que vive y anda en el espíritu. Ay. No, Ahora dele, yo voy- dele. Esto está. Bogue mal adentro, pastor. Dios mío. Varón de Dios. Jesús, la gente entiende que era 100% Dios y 100% hombre. Sí. ¿Por qué la gente entiende esto? Cuando yo empecé decía que podemos tener la mente de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo. Sí. Corintios capítulo 2, verso 16. Ay. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué capacidad mental tenía Cristo? Los científicos por mucho tiempo se decía y mucha gente creía que no utilizaban ni el 10% ni el 15% del cerebro. Sin embargo, el ser humano utiliza todas las capacidades del cerebro. Lo que pasa es que el ser humano es inconsciente de la capacidad que tiene en el cerebro, que esto es muy diferente. Dios mío, te escucho Y eso. por eso no le saca el 100% a las cosas que hace, ni el máximo. Santo. Ni logra muchas veces los objetivos. Uf, La mayoría de gente pensante que hay son personas como usted y como yo. gloria a Dios. Digo, salvo algunas diferencias que podemos Sí. tener de personalidad y de creencia y de lo demás. Exacto. Pero a nivel de capacidad cerebral tenemos la misma capacidad de poder cognitivo, poder de concentración, de memoria, Sí. de lenguaje, de conciencia. Tenemos las mismas capacidades de juicio Uf. que tiene el cerebro para mí, la tiene para todo el mundo. Gloria a Dios. Jesús tenía la misma capacidad como ser humano que otro ser humano. Por eso él dice, las cosas que yo hice y que he hecho, ustedes las harán aún mayores que yo. Wow. Por eso él decía, ustedes no pueden ser más que su maestro, pero sí como su Como su maestro. maestro. Ser como Cristo, eso es demasiado elevado. Y no estoy hablando de conciencia, estoy hablando de un hombre espiritual. La diferencia de Cristo con nosotros es que Cristo no fue engendrado como hombre. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el Sí. vientre de una mujer virgen, intacta, Sí. sin conocimiento de hombre. Tremendo. Esa es la diferencia. Wow. Cristo no tuvo que recibir el Espíritu Santo como nosotros. Él nació con él en su ADN. El ADN original de Cristo, Wow, escuche esto, hermano. del segundo Adán, Dios mío. la sangre de Cristo, lo que le corría era el Espíritu Santo. Pastor, usted acaba de romper algo que durante siglos y siglos se ha predicado. Y es que Cristo fue al desierto por 40 días, o antes de eso, ¿verdad? Y recibió el Espíritu Santo y fue lleno. Y ahí fue que por primera vez conoció el Espíritu Santo. Y usted acaba de romper eso, acaba de romper el telón. Pero tiene que explicarnos eso más de ahora, mal paso, para que ese pueblo pueda entender. ¿Cómo así que Cristo no recibió, sino que Él nace, Él viene con Él dentro, conectado, es Él mismo? Explíquenos eso, por favor. Varón, la Biblia dice, Corintios 15, 45, que Jesucristo a partir de ahí
es el segundo Adán. Sí. Es el así hombre es. que vino del cielo. Porque el primero falló. El primero fue creado de la tierra. Sí. Y el segundo viene del cielo. Wow. Pero es un hombre. Sí. Caminó como hombre, comió como hombre, vivió como hombre, oró a Dios como hombre, hablaba con la gente Sí. y enseñaba como hombre, padeció en la cruz como hombre, fue crucificado como hombre Sí. por nuestros pecados. Si no decimos que Cristo vino en carne y que padeció como hombre, dice la Biblia, el apóstol Juan, que entonces nosotros somos anticristos. Dios mío. Y eso no le quita nada de decir que Jesucristo tenía toda la plenitud de la deidad. Así es. Siendo hombre. Tremendo. Es el dilema de la Trinidad que algunos no aceptan y que hubo discusión en aquel concilio de Nicea Sí. en el siglo III, porque algunas personas no entienden cómo es que puede ser que tres sean uno. Dios de gloria. Porque eso es una matemática espiritual Sí. que no tiene ecuación científica. Cuando decimos que tres es uno, violamos las leyes matemáticas. Wow. Dios Porque mío. para nosotros tres es uno más uno más uno. Sí. Y Dios es tres porque es uno por uno por uno. Dios del cielo. O sea, Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un hombre que fue el que Dios dijo en el Génesis de la Biblia, en el Berechit, la creación. que no es el Génesis donde Dios creó al hombre, ese es el Génesis que nos presenta la Biblia para entender la creación del hombre. Dios mío. Me explico. El Génesis donde Dios creó al hombre está en Juan, capítulo 1, verso 1. Dios dijo allí dice, en el principio era el verbo. Sí. Y el verbo era con Dios y el verbo Era Dios. era Dios. En este principio está hablando de dónde empieza la dimensión de la eternidad. Y es cuando la palabra sale. Dios En ese mío. principio de la palabra se crea la eternidad, que es un espacio dimensional donde el hombre puede vivir como Dios sin serlo. Tremendo. Los Como Dios hijos sin de ser. Dios heredan a Dios porque pueden vivir en la dimensión de Dios y obtener la gloria de Dios, que la Biblia dice Sí. que ha sido Jesucristo sacrificado para llevar a muchos hijos a la gloria Sí. Por eso que somos herederos. de su gloria Wow. y de sus riquezas espirituales. Dios del cielo. Entonces, cuando se crea al hombre, es cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La Sí. palabra de Dios, yo decía hace un rato, es automática, Sí. es cairo, no depende de tiempo, Uf. se hace exactamente perfecta, en el momento preciso y exacto. Sí. Entonces, cuando Adán peca, Adán solamente tenía la imagen de Dios, no tenía la semejanza. Porque Dios Adán era mío. un prototipo del hombre que Dios creó en la eternidad. Esto se va a la dimensión del tiempo y el que Dios. vive aquí pegado a la tierra no lo va a entender. No, es muy fuerte. Hay que entrar a la misma dimensión de Dios donde el tiempo no existe. Mm. Olvidémonos del tiempo, Sí. olvidémonos de la magnitud física, Sí. olvidémonos de las limitaciones y entremos a la dimensión de Dios. ¿Hay alguien que le pueda hacer frente a Dios? ¿Alguien que pueda obstaculizar los propósitos de Dios? Mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás de una vez? ¿Y por qué Ay. permitió todo esto? Satanás fue destruido de una vez. ¿Cómo? Dios mío. El problema Explícanos eso. es que nosotros estamos viviendo en lo que ocasionó el pecado, que fue una fragmentación de la línea del tiempo eterno, y esa fragmentación, que es como una foto, como el tiempo plan, nos está mostrando a nosotros la conciencia de lo que sucedió en el reino de los cielos cuando Satanás se dividió y se fue o fue arrojado del reino. Sí. Y eso creó en nosotros la conciencia para que nosotros, cuando habitemos como ángeles de Dios en el cielo, que dice Mateo capítulo 22, que seremos como ángeles, Sí. no como hombres, en el cielo, semejante a Jesucristo, entonces ya nosotros no vamos a hacer el error, no vamos a cometer el pecado que cometieron los ángeles que se fueron con Satanás y el mismo Satanás. Ya nadie va a desobedecer a Dios, ya Dios nadie mío. va a querer estar en el trono de Dios, porque estará con Dios, viendo a Dios como Dios es, y en una dimensión donde no hay limitación, una dimensión demasiado poderosa. No, Entonces, eso que estamos hablando es, cuando decimos que Adán es el prototipo del hombre que Dios creó en la eternidad, esto se cree en la línea de la historia humana. Tremendo. Nosotros no vinimos aquí a imitar a Adán. Ay. Nosotros no vinimos a ser imitadores de Adán. Nosotros no vinimos a ser semejantes a Adán.
Nosotros vinimos a ser imitadores de Cristo y semejantes a Cristo Wow, y a Dios. gloria a Dios santo. No porque yo lo digo, es que Dios fue el que lo dijo. Santo Y Jesucristo lo confirmó, que es la imagen del Dios invisible. Sí. Lo Sé- invisible se hizo visible. Volvemos a lo cuántico otra vez. Y sé imitadores de mí como yo del Padre. Como decía el apóstol Nunca menciona a Pablo, Adán. sean imitadores de Cristo como yo. Uf. O de mí como yo de Cristo, decía el apóstol Dios Pablo. del Entonces, cielo. el ser como Jesús, el ser como ese hombre sobrenatural, que Sí. fue el que Dios hizo a la imagen y semejanza de él. Sí. Nadie ha representado la imagen y semejanza de Dios como Jesucristo. Ninguno de los grandes hombres que han pasado sobre la tierra. Ninguno. Por eso es que Dios Cristo mío. Jesús es el ejemplo paradigmático de Dios caminando sobre la tierra. Uf. Es el líder a seguir, no hay otro. Dios. Es lo más impactante que ha sucedido porque Sí. se unió el cielo con la tierra. Tremendo. Entonces, la Biblia nos manda, Juan, capítulo 1, a nosotros nacer de nuevo. Sí. Capítulo 3 lo dice, pero en el 1 habla de que, todo aquel que cree le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. En esa parte, perdón, pastor, cuando Juan habla que nos manda a ser nuevas criaturas, ¿verdad? O como usted menciona ahora, en sí, ¿a qué se refiere? Porque entendemos, ok, me bauticé. Yo sé que hay más para allá, no es eso, hay más cosas. Y yo sé que usted tiene esa respuesta ahí. ¿A qué se refiere Juan cuando no habla esa palabra ahí? Cuando dice, Cuando lo que usted menciona ahora de que nos manda a ser como nuevas criaturas. O El sea, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. ahí viene el proceso de la eternidad que estamos hablando. Uf, Dice que lo que ha nacido de la carne, Carne carne es. es. Y lo que nace del espíritu, espíritu. espíritu es. Y para unirse con Dios no se puede ser carne, Dios es espíritu. En esencia, el ser de Dios es espíritu. Por eso usted ve que la Biblia dice, el que blasfeme contra el Padre será perdonado, el que blasfeme contra el Hijo será perdonado. Sí. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué la Biblia dice Dios eso? mío. Porque la esencia del ser de Dios no es Padre ni Hijo, sino Espíritu Santo. Ay, El ay, Padre ay. y el Hijo son manifestaciones que se dan para que conozcamos el amor de Dios y Sí. la imagen que Dios quiere y la semejanza con Él, de la santidad que Dios tiene que habitar en el mío. hombre para ser igual a Jesús, coheredero, hermano de Cristo. Sí. Eso es lo que la Biblia dice, que Él es el Así es. primogénito entre muchos hermanos. Jesús es la imagen del hombre perfecto, Sí. creado y acabado, que no necesita nada más. Santo. Por eso es que cuando tenemos a Jesús, dice la Biblia que estamos completos. Estar completo, en el término de perfección, es eso. Ser perfecto es estar completo. Sí. Que no haga falta nada. Wow. Entonces, cuando hay que nacer de nuevo del Espíritu, entonces las limitaciones se van. Sí. Se va el no puedo, se va el no sé, se va el no tengo tiempo, se va es imposible, se va eso no se... Entonces, entramos a una dimensión de excelencia, entramos a la dimensión espiritual. Entonces ahí es donde Jesús muestra que las leyes físicas de la gravedad son Sí. vencidas y caminan sobre las aguas. Dios Ahí es donde mío. Jesús ora por los enfermos y se levantan y caminan y andan los cojos y los ciegos ven. Wow. Ahí es donde Pedro, siendo un hombre como nosotros, también camina sobre las aguas. Ahí es donde el apóstol Pablo se cae un muchacho de una Dios. segunda planta, ora por él. Desbaratado en el suelo, que se cayó de una segunda planta, Sí. y el muchacho se para otra vez Dios mío. y se incorpora. Ahí es donde entran todos esos milagros y esas manifestaciones sobrenaturales que el hombre ve en lo físico. Dios. Cuando se dominan las partículas elementales, cuando se puede ordenar al viento que se detenga. Sí. Fiona, oye, yo voy para excelencia cristiana, va a llover cuando tú quieras, pero yo voy a llegar allá. Y no importa Dios. que nadie más vaya, yo estaré allá. Y la palabra será predicada aunque el diablo no quiera. Y se va a detener el ciclón, se va a detener la Dios tormenta. mío. Porque un hombre de fe se levantó. Jesús lo que dijo fue, ¿por qué dudan? Hombres de poca fe. Oye, viento, obedece. Mar, detente. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Y el mar Santo. y el viento no tiene oído. Dios mío. Le estaba hablando a las partículas elementales de la física cuántica que componen la materia, Sí. allá en lo más profundo de lo invisible, donde está la energía de la misma palabra que crea todas las cosas. Él estaba hablando a la misma creación que él había creado, domina y gobierna. Jesús no era simplemente un hombre, Jesús era la palabra de Dios caminando en la tierra en Santo. acción. Por eso cuando la mujer del flujo de sangre toca al maestro, Jesús no tiene que decir nada. ¿Por qué no Dios tiene que mío. decir nada? Porque ella estaba tocando la palabra en acción. La palabra en Sí. acción significa verbo, el logo de Dios, Sí. la acción, el movimiento, la energía Mm. que hace que las cosas sean. Wow. Por eso él dice, ha salido poder de mí. Sí. Pastor, Jesús no tenía que hablar para hacer los milagros. Él era la palabra. Dios mío. Contante eso mismo que te acaba de explicar, tan poderoso. Creo que en el libro de Juan, capítulo
10, algo así creo que es. Cuando él envía a los 70, ¿verdad? Ellos regresan con gozo porque los milagros, señales, cuantas cosas que, como usted decía, están desafiando el sistema, la gravedad, todo. ¿Cómo es que una gente normal va a hacer cosas tan extraordinarias que se supone que tiene que ser por vía de la ciencia, los doctores? ¿Cómo es que una gente Es lo que normal, llamamos los milagros. los milagros, es lo que usted nos explicó ahora, poderosísimo eso. Entonces, pastor, puede ser que un hombre en este cuerpo, bueno, para terminar, Jesús le dijo cosas mayores que esta van a hacer. Y le doy poder y autoridad para guiar serpiente. Vamos al espiritual ahí, ¿verdad? Entonces, es posible entonces que un hombre en su cuerpo natural, en su carne, habite o camine como lo hacía Jesús en su cuerpo. O sea, en lo sobrenatural de Dios. La Biblia dice que para el que cree, Todo es posible. todo es posible. Aleluya. La Biblia dice que para Dios nada es imposible. Santo. Los hombres que existieron en el Nuevo Testamento, vamos a dejar el Antiguo Testamento ahí parado un momentico, Sí. ahí en pausa. Sí. Hicieron grandes milagros. Pedro, Pablo y muchísimos más. No lo vamos a mencionar todos. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Ya Jesús no estaba aquí. El Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando nacemos de nuevo. Entonces ya nosotros no operamos solos. Dios. Lo que opera es el Espíritu Santo. Aleluya. Usted ha escuchado a la gente que dice, no, que mi alma, mi espíritu salió del cuerpo. Hermano, no es que su alma y su espíritu salió del cuerpo, usted viajó. Dios mío, explíquenos eso. ¿Cómo lo decía Pablo? De la siguiente manera. Conozco Yo un fui. hombre que subió al tercer cielo. Wow. En la carne, no lo sé. No lo En sé. el espíritu, no lo sé. Que escuchó cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿A dónde fue Pablo? Si el cielo no es un lugar. Ay. ¿Cómo lo hizo? Si no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu. La Biblia habla de personas que fueron teletransportados, hermano. Sí, sí. Por Dios. El profeta Elías fue teletransportado. Así es. Y Jesús hablando dice, Juan el Bautista, porque había una profecía que decía que tenía que regresar Elías antes de que llegara el Mesías. Sí. Y había duda entre muchos de que por Elías no ha regresado. Y confundían a Jesús con Elías. Y decían, bueno, tú eres Elías, tú eres alguno de los profetas, etc. Sí. Y él le dijo que Juan el Bautista es aquel Elías. Si lo quieren recibir, Ay, porque ay, eso no lo va a ay. recibir todo el mundo. Hay gente que no cree en la teletransportación. Pero Felipe se teletransportó casi Así 50 kilómetros Así es. de donde estaba. Lo registra la Biblia claramente. Sí, Fue sí. una teletransportación. Así es, así Libro es. de los Hechos. Búsquelo. Sí. Creo que capítulo 4. Sí, No recuerdo. con el, ¿cómo se llama? El hombre de África, el príncipe, Sí, el rey. el etíope. El etíope. Y de ahí se teletransportó. Uf. Eso es bíblico. Sí, claro. Entonces, Jesús, ya en el caso de su resurrección, atravesó paredes. Así es. Jesús entró a un lugar donde estaban las puertas cerradas. ¿Y por qué dice que estaban las puertas cerradas? Eso es irrelevante para uno, ¿verdad? Dios mío. Porque querían hacer entender, porque dice que se puso en medio de ellos, que él entró sin ni siquiera abrir la puerta. Santo Dios. Pero se va más allá todavía. Y dice que la resurrección se le apareció, luego de resucitar, Sí. a más de 500 personas a la vez. Pero tú me preguntabas si nosotros podemos hacer ese tipo de cosas. Pero la Biblia lo registra. Oh, no, pastor, déjame un segundito, explíquenos eso. Jesús se le apareció a más de 500 personas en la A la resurrección. vez. Pero no eran 500 gente que estaban en un estadio. Si hubiesen estado juntas, dice se le apareció a 500 personas en tal lugar. En o de tal diferentes manera. lugares. Dice se le apareció a 500 personas a la vez. Dios La connotación mío. literaria lo que está diciendo es, no estaban en el mismo lugar. Dios. Eso se llama dominio de las partículas elementales. En la física cuántica le llaman a eso el efecto túnel. Eso es una teoría que ellos no la pueden comprobar porque no pueden viajar en el tiempo. Wow, gloria. Solamente Pero Cristo, han sacado más o menos una conclusión. Cristo y ellos. lo que creemos en Dios podemos hacer eso. Santo Dios. Entonces, la teoría del efecto túnel es que si alguien puede dominar todas las partículas elementales, más allá del átomo, las partículas que componen todas las cosas, Sí. esas partículas subatómicas, entonces puede viajar en el tiempo. Porque entonces Dios. también puede tener la capacidad de viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasa con Jesús cuando resucita? Es una recomposición de partículas elementales, porque lo físico está compuesto por partículas. Cuando resucita a Lázaro, él está haciendo una recomposición de partículas, porque lo que se había descompuesto estaba en putrefacción. Para volver a recomponerse tenía que haber, ¿qué? Una unión de células, de Sí. moléculas, y todo esto volver a ser piel, a ser cuerpo, a ser órganos otra vez. Dios Entonces, mío. eso se llama dominio de partículas elementales.
que le obedecen al poder de Dios. Porque quien hace que las cosas subsistan, se muevan, vivan, es el poder de la palabra de Dios. Sí. Sin la palabra no hay existencia. Por eso es Dios. que cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos el Espíritu. Gloria. Cuando recibimos el Espíritu, nos fortalecemos. Cuando no fortalecemos, la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El sustento del hombre no está en lo que come, está en el Espíritu. Cuando un hombre está en ayuno 40 días y puede sobrevivir y puede estar vivo, Sí. eso significa que no depende de alimento. Desafío No Dios depende mío. de alimento. Está desafiando una ley natural de supervivencia que dice que tú necesitas energía, Sí. quemar esas proteínas, esas vitaminas, recibir todos esos nutrientes para que tu cuerpo pueda funcionar. Entonces es locura para el que se pierde, para nosotros es poder de Dios. Porque entonces cuando venimos con 40 días de ayuno y oración, con 7 días de ayuno y oración, Dios 21 mío. días de ayuno y oración, venimos con el poder de Dios, venimos con la revelación de Dios. Dice la Biblia que Cristo vino en el poder del Espíritu Sí. después de los 40 días de ayuno y tuvo la tentación del diablo en persona. Wow. Cuando Daniel oraba, dice Sí. que tenía 21 días en ayuno y oración y la respuesta estaba en los aires. ¿Y por qué en los aires? Porque es un código que viene en la palabra, viene la energía que transmite esa información. Y tuvo que venir el ángel y pelear esa batalla con el príncipe de Persia para que llegara la revelación. Pero la revelación que Dios le da a Daniel de los acontecimientos de los últimos tiempos, Sí. a él lo tienen hasta enfermo. Dios mío. ¿Cómo así? Y le dicen, sella eso, porque no es para ti, es para el tiempo del fin. Dios. Es para los postreros tiempos, para el tiempo del conocimiento, para el tiempo de la ciencia, de la Sí. revelación, de esta dimensión que nosotros estamos viviendo ahora. Aleluya. Cuando hablamos de entrar a la dimensión de Dios, es vivir en el Espíritu. Cuando yo entiendo que el tiempo no existe, a mí no me importa qué hora sea ahora mismo. Dios. Yo puedo amanecer aquí hablando de Dios. Si yo entro en el tiempo de Dios, para mí no hay limitación. Y quizás salga y nada más ha pasado una hora. Dios, tremendo. Usted se acuesta a dormir y se levanta. Y usted se acostó a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, a cualquier hora. Sí. Y usted se levanta y usted no tiene noción de tiempo. Usted dice, wow. Y usted cree que pasó media hora y cuando usted mira, son las 3 o las 4 de la mañana. Quizás usted se acostó a las 3 de la tarde, a las 4 y que tomó una pavita, Sí. como le llamamos nosotros aquí. Y de repente usted creyó que dormió 1 hora o 2 horas y cuando se levanta son las 7 de la mañana. Y usted no tiene noción del tiempo cuando se levanta. Hasta que entra al tiempo humano que se actualiza. Entonces se actualiza, como hacen los satélites que tienen el GPS, que tienen que Dios. actualizarse diario porque el tiempo fuera de la Tierra se mide en otro cronómetro, conforme a la velocidad de la luz para viajar en el espacio, diferente al nuestro. Entonces el tiempo de Dios es muy diferente, la dimensión de Dios es muy diferente. Vivir en el Espíritu es muy diferente a todo lo que tiene que ver con lo científico, con lo humano, Sí. con el razonamiento lógico. Los ateos viven haciéndose muchísimas preguntas, como yo les decía desde el principio. Y ellos no pueden entender esto que nosotros estamos hablando. Esto lo va a entender gente que lea la Biblia, gente espiritual. Y el que no entiende algo que estamos diciendo aquí puede ir a la Biblia. Sí. Si yo cité a Felipe, vaya a la Biblia a ver si fue verdad que Felipe se teletransportó. Así es. Si yo cité a Pablo y le dije que Pablo resucitó a un joven, vaya a la Biblia, al libro. Así es. Ahí está. Y allí lo va a encontrar. Claro. Y aunque yo no le dé el capítulo y el versículo, sepa lo que usted lo va a encontrar, porque hasta con Google usted lo va a hallar. Dios mío. Lo puede buscar porque está ahí. Cuando yo le digo que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas a la vez, busque lo que está ahí. Cuando yo le diga a usted que Jesucristo salió volando al cielo, ascendió, dice la Biblia, Dios. así mismo va a regresar, dijeron los ángeles que bajaron después. Santo. Eso se llama tener dominio y violar todas las Sí. leyes físicas. Gravedad, termodinámica, llámela como usted quiera. La viola todas. Es desafiar toda. Es que no hay forma de detener el Espíritu de Dios. Dios mío. Es que no hay forma de detener a Dios. Entonces, cuando usted conoce la Jesus. mente de Dios, usted entra a esa dimensión. La limitación que usted tenía en su mente de creer que esto era una película de Goku, Sí. que esto era una película de Lucy, donde Uf. decían que la premisa era alcanzar el 100% de la capacidad del cerebro y que esto era imposible. Ay, ay, ay. Cuando usted entra a la película de Matrix y usted Sí. ve que dicen que vivimos en un ordenador y que esto es un programa. Te divide ahí la Cuando usted llega a donde usted quiera a nivel de la ciencia cinematográfica, que muestra muchas cosas que espiritualmente son reales, Sí. y que el que no entiende la cosa espiritual no la va a entender, pero ellos la utilizan con tópicos bíblicos, Sí. porque ellos saben que es así, que todo viene por la palabra y por la mente inteligente y diseñadora de Dios. De Dios. Todo es un diseño, Tremendo. todo ha sido diseñado. Y no importa quién quiera decir que no, no hay orden sin un ordenador.
No hay diseño sin un diseñador. Wow. No hay casa sin un constructor, sin un arquitecto, sin alguien que mío. pensó. Esto aquí no sería sin alguien que pensó. Yo te voy a decir esto. Física mío. cuántica. Sí. Me perdonan los hermanos, que voy a volver a la física. No, fluya. Voy a regresar a la física Como cuántica. usted lo hace, pastor, estamos entendiendo perfectamente física y cuántica Excelente. y todo. Voy Gloria a Dios. regresar a la física cuántica. Amén. Balco Vedrar, un físico cuántico, profesor de la Universidad de Oxford, tiene un libro que se titula El Código de la Realidad. Sí. Y este señor dice, una autoridad en física cuántica, lo siguiente: las cosas no están hechas ni de partículas ni de materia. Y esto es lo que los científicos han creído todo el tiempo y se creía antes de llegar a la descomposición del átomo y a la física cuántica que nos conocemos hoy, que apenas tiene menos de unos 130 años, 125 años ya Sí. en función y sacándosele provecho a esto, Tremendo. a esos estudios científicamente. Sí. Y él dice, las cosas están hechas de información. Wow. ¿Y por qué él dice esto? Porque se ha descompuesto y se ha llegado a descomponer las cosas a la mínima expresión. Tremendo. Cuando usted descompone incluso la luz, que para cualquiera no tiene partículas ni tiene nada, porque es invisible. Lo que nosotros vemos como luz es un reflejo. Sí. La luz es invisible. Usted no ve la luz. Wow. La luz permite que usted vea, que es diferente. Dios amado. La luz te permite que vea las cosas. Sí. Si no hubiese luz, no vemos nada. Aquí se apaga la luz y aquí no se ve nada. Uf. No hay forma de verlo, porque es la luz que lo transmite a nosotros. Dios mío. Por eso Dios creó la Qué luz. gloria. Porque el sol estaba ahí Sí. después. Y Dios creó la luz primero, ¿para qué? Para que las personas puedan ver. Sea la luz y fue la luz. Dios habita en luz inaccesible, dice la Biblia. Sin la luz es imposible ver. Dios mío. Es la energía que se transmite al cerebro a través de los cuantos de energía. Sin energía no funciona el cerebro. Dios. Tanto por el oxígeno que va de la sangre al cerebro como por la luz que entra por los ojos. Es un componente cuántico que viene siendo como un ordenador. Sí. Nosotros tenemos una programación en el cerebro que la programa el Espíritu Santo cuando somos cristianos para pensar correctamente. Dios mío. Cuando entra gloria. información que no es de Dios, que es la información chatarra que vemos Sí. en los medios ahora mismo, Sí. que las redes sociales y todo está lleno de pornografía, Uf. de palabras obscenas, de Sí. música indecorosa, de informaciones negativas. Todo eso llega al cerebro de la gente y la gente se convierte en delincuente, en asesino, en brujo, en hechicero, Uf. en todo lo que usted pueda ver que el Sí. pecado trae. Sí. Entonces la información que Dios quiere en nuestro cerebro es su palabra y esa es la que transmite el conocimiento, la ciencia de Dios y el poder de Dios. Tremendo. Entonces, cuando este físico dice que todo está hecho de información, le está dando la razón a lo que venimos diciendo de la mente de Dios. Sí. Que en el principio todo fue hecho por la palabra. Todo. La palabra es una información cósmica de Dios. Y es una información codificada. Por eso es que la gente no lo puede entender de esa manera. Y no pueden los científicos darle la gloria al que la merece, que es Dios. Sí. Nosotros le damos la gloria a Dios por las cosas grandes que hace y ha hecho. Entonces, esa información que viene desde Dios a través de la eternidad, porque no es limitada por el tiempo, sino que hace como Él quiere. Lo cambia, lo detiene, lo retrasa, hace un instante de todo y ya todo pasó. Sí. O sea, para Dios no hay limitación. Entonces, esa palabra la comprobamos, esto que dice este señor, Sí. de la siguiente manera. La comprobación de esta teoría cuántica. Esa copa de agua que usted ve ahí Sí. está compuesta de elementos químicos y de partículas. Así es. El agua es H2O, Sí. lo que hace el vidrio viene de la Cristal. arena, viene de una composición Sí. con partículas, con elementos de la tierra, y aquí está. Y un constructor, como usted dijo ahorita. Pero esto tiene una información. Uf. Si esta copa, la gente que está viendo allá en la cámara, Sí. no me da la información, no sería una copa. Wow. Explíquenos eso ahí. Para yo saber que eso es una copa, Sí. esa copa tiene que darme la información de que es una copa. No es usted que me la da. No es la persona que creó la copa. Uf. Es la misma. Es la copa. misma copa que me lo está dando. Dios. ¿Y cómo Dios hace eso? Toda la creación da testimonio de la grandeza de Dios, de su creador, de su diseñador. Hay un diseño en todo. Wow, gloria. Ese código revelado es lo que dice este físico. Es la cuántica, Sí. es la ciencia, pero es la palabra de Dios manifestada en nosotros en la fe. Tremendo. Nosotros lo creemos, Amén. que esta copa no está aquí porque sí, sino porque el creador de todas las cosas permitió que esos elementos pudieran traer agua y por lo tanto traer vida. Traer esto que viene también gracias a la Sí. composición de la materia, que el agua también influye. Dice que por el agua es que Dios. viene toda la vida. Entonces,
Si algo no me da información, yo no puedo conocerlo ni saber quién es. Entonces, Tremendo. ¿qué hace Dios? O sea que si esa copa está normal, hecha cristal y no está preparada como una copa, me da una información, pero no me dice que es una copa. Las partículas que componen la copa, Sí, vamos a suponer que está en arena todavía y que no la han procesado. exacto. Te está dando una información. Tú vas a la playa, vas a cualquier lugar donde haya arena, una mina, y esa arena te dice que es arena. Sí, Tú vas al río, vas al pozo, vas al manantial, vas a la llave, vas al botellón de agua y el agua te va a decir que es agua. sí. ¿Cómo tú compruebas que es agua o que es arena? Los científicos van a un laboratorio y van y estudian la composición molecular del agua. Sí. Y la composición molecular del agua le dice al científico que tiene oxígeno y que tiene hidrógeno. El oxígeno es una parte gaseosa y el hidrógeno es una parte líquida. Uf, Cuando se combina, entonces surge el agua. agua. Son dos elementos. Sí, Entonces, no hay forma de saber qué es agua, qué es hidrógeno, qué es oxígeno, qué es materia, qué no es materia, si eso no da una información. tremendo. Eso. Porque cuando se descompone completamente, que tú llegas a la descomposición, ya que ha quitado todas las partículas elementales y que llega a lo más pequeño que tú puedas dividir eso, lo único que queda al final es información. Dios, pastor. Y esa Wow. información procesada es Dios lo que trae mío. un conocimiento. Por eso, cuando tú entras al mundo espiritual, tú puedes descomponer las cosas y entenderla más allá de lo que se ve. Por eso el apóstol dice que no se puede poner los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Gloria a Porque Dios. las que se ven perecen, son perecederas porque están hechas de lo que se ven. Sí. Entonces lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque es lo que Dios hace mío. las cosas. Wow. Por eso es que Dios es más real que nosotros. Nosotros somos Dios. menos reales. Sea Dios verdadero y todo hombre sea mentiroso. La mentira es una ilusión Uf, y es una información tergiversada. sí. ¿Qué es lo que hace Satanás con Adán en el Génesis? Distorsionar la información que Dios le da. Sí, Y con la mentira lo hace entrar ¿a dónde? En una ilusión de que sería como Dios cuando comiera del árbol. tremendo. Lo mismo que le ofreció a Jesús en el capítulo 4 de Mateo en el desierto. Sí, Pero ya Jesús lo tenía, él no le estaba ofreciendo nada. Uh. Ya Jesús era como Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que la mentira que rige al mundo a través de Satanás Sí. es una ilusión, porque lo que no es real no existe. Cuando yo te digo una mentira, yo estoy creando una realidad, pero no es la verdad. Lo explico más fácil. Dios El homosexual. mío. Sí. ¿Existen seres que no sean hombre o mujer? Un sexo X, ¿existe? Un LG, un B, LGBT, Neutro. No, no. ¿existe un signo más? No existe. No, Eso no existe. Uf, Y eso se llama mente reprobada. Una mente reprobada crea una verdad falsa, que es la mentira, y es su Dios realidad mío. de vida, y está viviendo en una ilusión que no lo va a llevar a ningún lado. Por eso la Biblia dice que fuera de Jesús nada podemos hacer. Tremendo. ¿Y por qué no podemos hacer nada? Porque lo que el hombre hace allá afuera lo está haciendo en una ilusión, en una mentira, por lo tanto no está en la verdad, eso no existe. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo pasamos de muerte a vida. algo muerto es algo inerte, que no tiene función, que Sí. no realiza nada. El que está muerto allá afuera sin Cristo, todo lo que hace es vano y es basura. Tremendo. Al final de cuentas es desperdicio, irá a ser quemado y va a desaparecer. Y lo que está haciendo no tiene recompensa, no tiene beneficio, es esclavo del pecado. El beneficio de nosotros es conocer Sí. la verdad. Cuando nosotros caminamos en la verdad, entonces ya nosotros no caminamos en la realidad. Uf, pastor, esto está demasiado bueno, demasiado fuerte. Esto es vitamina espiritual, Dios mío. Yo sé que usted ahí tiene la boca abierta diciendo, ¿y dónde estaba el pastor? ¿Dónde estaba este hombre con tanto conocimiento? ¿Cómo este hombre explica lo cosa de científico, verdad? Aleluya, y lo cuántico, pero por la palabra, por la vida. Esto es algo sobrenatural, pastor. Hay un libro que usted escribió que queremos, nos queda poco tiempo ya. Le voy a hablar del libro, pero le voy a hacer un paréntesis. La Ok. realidad de José, ¿cuál era? La realidad de Daniel, ¿cuál era en el cautiverio? La realidad de muchos hombres de Dios, para que Sí. se siguen, poder cerrar el concepto de la realidad y la verdad. Sí. Cuando hablaba del homosexual, es solo un punto. Sí, sí. Pero en la parte espiritual también lo hay. Hay Uf. gente que se limita. Dios mío. Para muchos el fin de Daniel era estar en el foso de los leones que se lo iban a comer. Esa era la realidad en ese tiempo para ellos. Pero la verdad era que él iba a dormir ahí. Tremendo.
La realidad de José era que iba a ser vendido como esclavo, que Sí. quizás iba a morir preso para la gente que estaba en su entorno. Pero la verdad de Dios sobre José era que él iba a gobernar, iba a salvar a mucha gente. Aleluya. Entonces la verdad de Dios nos quita lo que nos entenebrece el entendimiento, Sí. que Satanás le dice que tiene el entendimiento a la gente entenebrecido. Uf. ¿Por qué es importante conocer la mente de Dios? Porque cuando usted conoce la mente de Dios, entra la verdad. Sí. Cuando usted conoce la mente de Dios, ya usted no tiene una mente cauterizada, ya usted no tiene una mente reprobada, ya usted no hace cosas que no convienen. Usted empieza a hacer y a pensar correctamente. Aleluya. Yo hablaba de la capacidad del cerebro. Cuando empezamos a hacer las cosas como Jesús, empezamos a pensar como Jesús. Gloria Empezamos a ver a Dios como nuestro Padre, a obedecerlo, a hacer las cosas que Dios quiere. Y entonces empezamos a vivir en el Espíritu. Entonces empezamos a poder hacer milagros. Por eso usted ve gente que Dios lo usa en milagros. Sí. Porque entra en la dimensión del Espíritu Santo. Esos grandes hombres de Dios que vemos hoy día. Que usted me preguntaba que si podíamos hacer eso, más que lo que se ha hecho. Porque se ve poco, muchas cosas que Cristo dijo que eran señales que iban a seguir a los que le creen. Cosas mayores. Ahora sí vamos a hablar del libro. Dios mío, pastor. Quería terminar con eso. Sí, muy buena, pastor, muy buena. La verdad que, discúlpeme, sé que muchos hermanos hay en el mundo entonces, pastor, pero ¿por qué? Deje para allá, déjelo que siga. Y yo sé, hermano, este no será el último video, este es el primer video. Prepárese, ponga los comentarios, pastor, queremos la segunda, tercera parte sobre este tema, porque lo que el pastor le está dando es vitamina celestial, gloria a Dios, vitamina espiritual. Pastor, hermano, usted que está ahí, escuche bien, conociendo la mente de Dios, el pastor escribió un libro con unos cuantos fragmentos, porque todo lo que era soltado es difícil escribirlo en un libro, hermano, que son demasiados conocimientos, aleluya. Pastor, explíquenos del libro también, queremos que lo presente a la cámara, queremos que nos hable cuándo y dónde ya se pueden conseguir los libros. Este tiempo, este minuto es para que nos explique ahí. Gracias. Yo creo en la sintetización de las cosas, en resumirla, en simplificarla. Sí. Como usted decía, quizás lo que la gente ha escuchado o lo que la gente piensa sobre la ciencia, la cuántica, la teología profunda, la gente piensa que se necesitan miles de páginas para escribirlo. Sin embargo, aquí solamente hay 193 páginas. Wow. Pero en estas 193 páginas hay 7 capítulos, donde queremos explicar algunos conocimientos que Dios nos ha dado. Y este libro, que hemos titulado El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios, es un libro que Dios ha puesto en nuestro corazón con un propósito. Primero, aumentar la fe del creyente. Cuando usted es creyente, cuando usted es cristiano, es lo que pasa conmigo. Y descubre tantas cosas grandes y poderosas que Dios ha hecho y sigue haciendo. Y puede conocer esa inteligencia, que Dios no solamente es inteligente, sino que Dios quiere que usted también lo sea. Sí. O sea, Dios quiere que nosotros seamos tan inteligentes como Él quiere que lo seamos. Amén. O sea, cuando habla de tener la mente de Cristo, nos está llevando a un nivel de inteligencia superior. Es el nivel espiritual, de vivir en el espíritu y tener una mente que anda en lo espiritual y vive en lo espiritual y piensa en lo espiritual. Así es. Jesús podía saber lo que la gente pensaba incluso. Dios nos ha dado a nosotros un don que se llama discernimiento de espíritu, hermano, que uno puede saber cuando alguien es de Dios o no lo es. Cuando alguien está bien en su doctrina o no lo está. Tremendo. Cuando alguien está haciendo las cosas para Dios o para su propia gloria. Aleluya. Entonces, los conocimientos que están en la Biblia, teológicamente hablando, son conocimientos para nosotros, que Dios ha predestinado para nosotros. Incluso la Biblia dice que es para quien ha alcanzado madurez, Sí. para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, para los que oran, los que ayunan, los que se congregan, los que obedecen, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, estos conocimientos que Dios los revela para que nosotros crezcamos, para edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha puesto maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Dios ha puesto a los líderes para que usted sea edificado. Entonces, este libro, Conociendo la Mente de Dios, hay gente que dice, bueno, pero la mente de Dios, ¿quién la puede conocer? Y me lo han comentado algunas personas. Yo les digo, es una razón para tú leer el libro. Y cuando tú leas el libro vas a tener que buscar la Biblia, porque los textos bíblicos que tiene el libro son muchos. Y te va a tener que adentrar en la Biblia, porque yo no puedo escribir un libro para pasarle por encima a la Biblia. Es lo contrario, la Biblia es la inspiración y el material primario para estos conocimientos. Entonces no son conocimientos nuevos, no son cosas que la gente no conoce. Aleluya. Son cosas que están ahí. Ahora, cómo se explican, cómo se enseñan, cómo se interpreta, cómo tú las recibes es lo que hace la diferencia. Entonces, ¿cómo podemos conocer la mente de Dios nosotros? Haciéndonos un espíritu con Dios. Tremendo. Entonces el espíritu revela las cosas al espíritu. Así es. Y entonces viene una revelación.
Hay un capítulo que habla del código revelado que nos dice que el Espíritu Santo es el maestro del pensamiento. Cuando Jesús dice que el Espíritu regresaría para enseñarlo a nosotros cuando Él se fuese, todas las cosas, y Así para es. revelarnos, lo dice el libro de Juan, es por eso, porque nuestra mente tiene que ser otra vez reprogramada. Romanos capítulo Wow. 12, verso 2 dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Sí. Renovar Pastor, nuestra mente a través pues, de la renovación de nuestro así es. entendimiento. Pastor, el tiempo se nos ha ido rápido, gloria a Jesús. Pero queremos, ya para concluir, ¿cómo pueden conseguirlo o en cuántos días la gente del mundo entero pueden buscarlo, por ejemplo, en Amazon, ¿verdad? En diferentes lugares. El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios, este libro ya está disponible. Desde que usted ve este video, ya usted puede ir a buscarlo a Librería Cuesta, en la 27 de febrero, esquina Abraham Lincoln, aquí en la capital de Santo Domingo, y también en Librería El Maestro, en la Padre Castellanos. Ya muy pronto estará en Amazon, todavía no está. Digo que no está porque no sé en el momento que usted vaya a ver este video, pero no puedo decir una mentira, todavía no está en Amazon, estará en Amazon muy pronto. Es un proceso que estamos trabajando, entonces ya usted lo va a poder adquirir. También puede seguirnos en las redes sociales como Víctor Almani en Instagram, Víctor Almanzar en Facebook y en YouTube la Cátedra del Maestro. Entonces ya usted sabe que puede por ahí contactarnos también a nosotros y puede tener también cualquier información. El Código de la Vida ya está disponible. Así que vamos a ensanchar nuestra mente, vamos a expandirnos, vamos a dimensionar los conocimientos y vamos a entrar en esa dimensión que Dios quiere que vivamos, que vivir en el Espíritu. Así es, pastor. Pastor, ya usted dio sus redes sociales, aleluya. Para concluir, queremos que haga una oración especial por ese pueblo que está ahí conectado para concluir ya esta parte. Pues antes de hacer la oración, le agradezco la invitación. Amén. De verdad que sí, muy satisfecho, muy Gloria a agradecido Dios. de ustedes aquí en Excelencia Cristiana. Es una honra. Esto ha sido de gran bendición para mí. Gloria Y a sé Dios. que esta plataforma va a seguir ampliándose, Amén. ensanchándose, porque veo con la excelencia que Gloria a trabajan Dios. y que Dios va a seguir poniendo lo que haga falta. Santo. Y lo creo y lo veo y lo entiendo así. Aleluya. Entonces vamos a hacer una oración para que Dios nos permita a nosotros seguir firmes, Amén. poder mantenernos y las personas que nos escuchan y que nos ven Amén. puedan seguir firmes, los que tienen necesidad, que Dios les conteste y le pueda dar esa bendición que están pidiendo. Gloria a Todos Jesús. debemos de pedírselo a Dios, no dependemos de nosotros, sino de Dios. Y sabemos que Dios obra en el hombre, Dios obra en nosotros porque así lo ha hecho con cada uno. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por Gracias, este Jesús. momento precioso, perfecto que tú nos has permitido en Aleluya. este lugar. Agradecemos, Dios, tu misericordia, tu amor para con nosotros, Señor, de habernos Gracias, permitido Jesús. estar en este lugar, Padre, y expresar tu conocimiento, tu palabra, Señor, Gloria a conforme Dios. a tu voluntad. Bendice a cada persona que nos ve y nos escucha. Gloria a Bendice Jesús. a las personas que hacen posible Sí, Señor. materialmente esta plataforma, Dios. Los líderes de Excelencia Cristiana. Bendice Santo su vida Dios. y su familia, Señor. Aleluya. Pon una cobertura especial sobre el pastor, Señor, sobre Gracias, toda su Jesús. familia. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada vida y que todo lo que salga de esta Aleluya. plataforma impacte Sí, de manera Señor. positiva su vida, Señor. Aleluya. Padre, mira, aquellos que tienen necesidades te los presentamos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la República Dominicana. Sí, Señor. Bendice los ministerios que te Aleluya. adoran y te sirven, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pastor, que Dios me le bendiga mucho a usted, a su familia, a la iglesia, a todo lo que rodea en el nombre de Jesús. Y éxito con ese libro. Hermano, busque ese libro, cómprelo en papel, cómprelo por internet, pero léalo. Ya yo quiero el mío, pastor. Ya yo quiero el mío, gloria a Jesús. Ya me anoté de primero, porque quiero leerlo, quiero sacarle ese jugo, ese maná espiritual que Dios ha depositado a través de usted en ese libro. Amén. Mis hermanos, gracias. Denle un like a este video, comparte este video y también sea parte de esta gran familia. Toque la campanita, suscríbase al canal, aleluya, y comente. Pastor, queremos la segunda parte de esta historia, de este tremendo video. Gracias. Dios te bendiga y Dios te guarde. Se despide también el pastor Ignacio de la Rosa y el pastor Víctor Almanzar. Almanzar. Dios le bendiga.